Praise the Lord, everyone. Can you hear me? Amen. We're gonna start by prayer, and we've we're gonna start by prayer, and just welcome everyone to today. All those that are watching on Facebook and those that are joining us via Zoom. Welcome. Amen. We are going to pray to begin. Thank you for being with us tonight. And as you can see, we are from the church. We are streaming from the church. Amen. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en Facebook y en Zoom. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Amen. Brethren, let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, for this day. This is the day that you have given to us. Señor, te damos gracias porque este es el día que nos has dado. Father, we just pray, dear God, that you would be with us in this Bible study tonight. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este estudio bíblico esta noche. Father, we pray that your anointing, Lord, would be with us. Pedimos que tu unción esté con nosotros. Father, we pray that your wisdom would be with us. Te pedimos que tu sabiduría esté con nosotros. Especially as we discuss the subjects that we're going to talk about. We pray for divine wisdom. Especialmente en los temas que vamos a hablar, pedimos por tu sabiduría divina. Father, we pray for Sister Melina as she teaches. Pedimos por la hermana Melina mientras ella enseña. Father, we ask, have your way today. Haz tu voluntad hoy, Señor. We welcome you, Lord, into our homes. Te damos la bienvenida a nuestros hogares. Lord, in wherever we are watching this tonight, donde estemos viendo esto esta noche, minister to us. Háblenos, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen and amen. Praise God. Amen. So good that you're watching with us. Muy bueno que está con nosotros. Today's lesson, la enseñanza de hoy, we're going to be talking about child abuse and neglect. Vamos a hablar sobre el abuso de los niños y ser negligente. And we're going to be talking about what the Bible says about these things. Vamos a hablar de lo que la Biblia habla de estas cosas. Amen. So I'm going to hand over to Sister Melina, who's going to be tonight's teacher. Voy a darle la lección a la hermana Melina que va a enseñarnos esta noche. Amen. Praise the Lord, church. We're so happy to be here with all of you. Gloria a Dios, iglesia. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy. And with further ado, I want to open the Bible in Genesis 42, verse 22. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 42, 22. Amen. Amén. And it says, And Reuben answered them, saying, Spake I not who you, saying, Do not sin against the child, and ye will not hear? Therefore, behold, also his blood is required. Génesis 42, 22 dice, Entonces Rubén le respondió diciendo, Y no os hablé yo y dije, No pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también no se nos demanda su sangre. Amen. So I'm going to start sharing some of the scriptures that we're going to be reading as well. Vamos a compartir una de las escrituras que vamos a leer también. And the next one is in Exodus chapter 1, verse 17. Y la próxima es en Éxodo 1:17. And it says, But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive. Éxodo 1:17 dice, Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. The next scripture in Exodus 22, verse 22 to 23. La próxima escritura es Éxodo 22, 22 al 23. And I'm reading from the New Living Translation. Y leo de otra traducción. It says, You must not exploit a widow or an orphan. If you exploit them in any way and they cry out to me, then I will certainly hear their cry. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamarán a mí, ciertamente oiré yo su clamor. If we go to Psalms 127 from verse 3.
Vamos a ir a Salmo 127 del versículo 3. And it says, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amen. Next scripture, Matthew 18, from verse 7 to 14. La próxima escritura, Mateo 17, del 18, del 7 al 14. Amen. It says, Woe unto the world because of offenses, for it must need be that offense come, but woe to that man by whom offense cometh. Wherefore, if thy hand of thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt of Mohammed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre y porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better to thee to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hell fire. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. For the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Y así acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amen. So, like Amen. as Pastor said before, today we're going to talk about the Bible perspective on children abuse and neglect. Amen. Como dije antes, hoy vamos a hablar de la perspectiva de la Biblia sobre el abuso de los niños y ser negligente. Amen. So, how many of you know what animal is this one? ¿Cuántos de ustedes saben cuál animal es este? That's an ostrich. Amen. Eso es una avestruz. And what's the characteristic of this animal? ¿Qué that es no una other animal has? característica de este animal? He knows how to hide his head in the sand. Amen. Este animal sabe cómo esconder su cabeza en la arena. And this is the church, the experience that the church has in regard to the issues of today. Y esto es a veces la experiencia que la iglesia tiene sobre los problemas de hoy en día. There has been times where we did not reach for solutions or work to implement ways to solve our problems in the church and our society. A veces no buscamos solución a cabezar los problemas en nuestra sociedad hoy en día. And we waited until the problems have personally come upon us Y esperamos hasta que los problemas lleguen a nuestra puerta or upon our loved ones. o vengan a nuestros amados. Just like this ostrich that we see here, Así como esta avestruz que vemos aquí, hiding his hair in the sand, escondiendo su cabeza en la tierra, although there's many problems around him. aunque haya muchos problemas alrededor de él. So we can put as low as we can before lifting up our heads. Y nos olvidamos antes de levantar nuestras caras Out of the sand de la arena and see the tragic suffering around us. y no vemos el sufrimiento trágico alrededor nuestro. Amen. So it's important that we face Y es importante que encabecemos the fact that we are living in a fragmented society.
el tema de que vivimos en una sociedad fragmentada, where sin has invited many homes, including church families. que el pecado ha invadido muchos hogares, incluyendo hogares de las personas de la iglesia. So if a family member has not personally felt the effect of violence, Y si un familiar no ha personalmente sentido el efecto de la violencia or abuse, o abuso, other homes in our community otras casas de nuestra comunidad have experienced them. lo han experimentado. So the church must be prepared Entonces la iglesia tiene que estar preparada to minister to those families para ministrar a esas familias torn by internal conflict. que están golpeadas por conflicto interno. So this Entonces, lesson is going to help us to understand, esta enseñanza nos va a ayudar a entender, identify, identificar and assist the abused. y asistir a los que están sido abusados. Because until we identify the problem, Porque hasta que nosotros no identifiquemos el problema, we will not be able to help no podremos ayudar the abused overcome the hidden barriers los abusados, estas barreras escondidas that prevent their living spiritually as God desires. que los previenen de vivir espiritualmente como Dios desea. In 1984, En el 1984 there was a study hubo un estudio that showed that women from 18 years old and plus, 38% of these women have experienced sexual abuse in some form before they were 18 years old. Dice este estudio que mujeres antes de que cumplieran 18 años de edad, el 38% habían experimentado un abuso sexual antes de cumplir 18. 28% of these women 28% de estas mujeres experienced abuse before they were 14 years old. experimentaron el abuso antes de tener 34. 14 años. Sí. Perdón, tener 14 años. And 44% Y 44% of these women reported an abusive experience before they were 18 years old. reportaron una experiencia abusiva antes de que tenían 18. So that tells us that they've been suffering these experiences Entonces nos muestra que ellos están sufriendo esas experiencias in the most vulnerable years of their lives. en las edades más vulnerables de su vida. Another study in 1956 Otro estudio en el 1956 tells us that 30% of men nos dice que 30% de hombres reported and experienced sexual abuse, reportaron y experimentaron abuso sexual and 35% of the women the same, y 35% de las mujeres lo mismo and 43% of females interviewed y 43% de mujeres que estuvieron en entrevista were abused by a family member. fueron abusados por un miembro de su familia. Now, Ahora, the World Health Organization la Organización de la Salud Mundial says that nearly 3 in 4 children, or 300 million children, dice que por ahí 300 millones de niños aged from 2 to 4 years old, de edad de 2 a 4 años regularly suffer physical punishment, regularmente sufren golpes físicos and psychological violence y violencia psicológica at the hands of parents and caregivers. a la mano de padres y cuidadores. 1 in 5 women, 1 in 5 women Una en 5 mujeres and 1 in 13 men y 1 en 13 hombres report having been sexually abused as a child. reportan ser abusados sexualmente como un niño, cuando un niño, At the age of from 0 to 17 years old. en la edad de entre tener 0 a 17 años. So this is something that is happening right now, Y esto es algo que está pasando ahora mismo, not only in third world countries, no solo en el mundo tercero, but in first world countries as pero well. también en el mundo primero. So these statistics also indicate us Y estas estadísticas nos indican that has been a dramatic increase
que han habido un crecer dramático in sexual abuse in our society and in our generation. del abuso sexual en nuestra sociedad y en nuestra generación. Therefore, as Christians, Entonces, como cristianos, we should also learn how to encourage también tenemos que aprender cómo animar and minister to the abused, y ministrar a los que fueron abusados. as well as the person who abuses the Y child. también las personas que cometieron el abuso a ese niño. So, what type of child abuse can we talk about? ¿Qué tipo de abuso de niño podemos hablar? We can talk about physical abuse, Podemos hablar sobre el abuso físico, which involves acts against the child que tratan de hechos malos contra el niño, to the point where some physical harm al punto de que un daño físico or injury is done. o lesión, When an adult deliberately behaves cruelly towards a child. cuando un adulto se comporta cruelmente contra un niño. We can also talk about mental and emotional abuse, También podemos hablar del abuso mental y emocional, which defines as a failure to provide que se define como una falla de proveer to the child or teenager al niño o al adolescente with mental and emotional nurturing, con un cuidado mental o emocional or support necessary for the development o un apoyo necesario para el desarrollo of a sound personality. para una personalidad buena. For example, Por ejemplo, subjecting the child or teenager to rejection, sujetando al niño o al adolescente al rechazo an unstable or disturbing home environment, o un ambiente en la casa que sea malo, verbal abuse, el abuso verbal, being told they're ugly, dumb, stupid, unwanted, diciéndole que son feos, que son estúpidos y que no son queridos. failure in physical contact, El fallo también en contacto físico, like rocking, patting, holding, como el mesear o el abrazar o el tocar. failure teaching a child discipline, El fallo en enseñarle a un niño disciplina, which is seen nowadays and very common in many families as well. que ahora es muy común en muchas familias. Always allowing the child to disobey safety Siempre dejando que el niño desobedezca la seguridad and family rules, y las reglas de la familia abuse to other children, y abusa a otros niños, disrespect parents, desrespete a los padres, other adults, otros adultos and that are in authority position. que están en posiciones de autoridad. And the third type of child abuse is sexual abuse, Y el tercer abuso de un niño es el abuso sexual, defined as willing or unwilling sexual acts que definido como actos sexuales voluntarios o no voluntarios between adults and children. entre adultos y niños. So, what examples can we have of this? ¿Qué ejemplos nosotros tenemos de esto? Of seeing photos, De fotos Obscenas. malas o rape, al violar, molestation, el molestar, incest, el incesto, prostitution, la prostitución and any kind of sexual maltreatment o cualquier maltratamiento sexual and sexual exploitation. o explotación sexual. So, children have a natural curiosity. Los niños tienen una curiosidad natural. When I used to work in a nursery, Cuando yo trabajaba en una guardería, you will see how the children were trying to explore their body. usted veía cómo los niños querían explorar su cuerpo And they started touching themselves. y empezaban a tocarse. But that was out of curiosity. Pero eso era de la curiosidad. It didn't have any bad intentions. No tenían malas intenciones. But a sexual act will probably not be considered voluntary Pero un acto sexual no es considerado voluntario if si, it involves an adult or a minor, si se involucra a un adulto a un menor. or if there is a 4-year age difference between the youth or children. O si hay una diferencia de edad de 4 años entre el joven y el niño. Amen. So, what to look for in detecting child abuse and incest? ¿Qué podemos ver o buscar si queremos detectar el abuso de niños o el incesto? Number 1, El número 1, we should be reasonably sure tenemos que estar seguros before we accuse a parent
antes de acusar a un padre custodian, or other adult o of abuse, adulto o cuidador of abuse. del abuso. And number 2, La segunda cosa, if a person is sure that a child or teenager has suffered abuse, si una persona está segura de que un niño o un adolescente ha sufrido abuso, then immediately she'll report inmediatamente debe reportar and seek for legal counsel. y buscar consejo legal. Amen. Amén. Because the police will tell you what law requires to report this case. Porque la policía te dirá qué es requerido para usted reportar ese caso. Now, what indicators are of physical abuse? Ahora, ¿qué podemos ver indicadores del abuso físico? Unexplained bruises and Eh, welts, Marcas que no son explicadas, especially in facial areas, especialmente en la cara, and also in various stage of healing, bruises in various stage of healing, o estos moretones en varios estadios de sanamiento, or in large areas of the body, o en partes grandes en el cuerpo, scars that reflect certain instruments that leave distinct signs, o estas lástimas o cicatrices en forma de instrumentos o cosas, burns from cigarettes, quemaduras de cigarrillos, por ejemplo, fracture, fracturas, unexplained injuries. o estas lesiones que no son explicadas. But although we might see these indicators in a child, Aunque podamos ver estas cosas en los niños, we should not hastily draw conclusions from these indicators, no seamos rápido para sacar conclusiones de estas indicaciones. because there's children that they are easily bruised. Porque hay niños que fácilmente reciben cicatriz y cosas así. Because when I used to work in the nursery, Porque cuando yo trabajaba en la guardería, there were children that they would fall que había niños que se caían, just bumping their hands on somewhere in the table. que se golpeaban en la mesa They will get a bruise, y cogían una Easily. marca and fácilmente. you might think, oh, this child, someone, beat this child, Y uno piensa que no, alguien ha golpeado a este niño, but it wasn't like that. pero no era así. Another indicator of emotional abuse Otro indicador del abuso emocional is a psychosomatic problems. son problemas psicológicos. A young person who shows evidence through symptoms Un joven que muestra evidencia por estos síntomas, on the body and mental actions, que lo muestran en las acciones del cuerpo y mentales, stuttering, que tartamudean, attempted suicide, que atentan el suicidio, withdrawal or acting out socially, que no se reclusan de tener interacción con otras personas, depression, se meten a depresión. and another indicator of sexual abuse Otro indicador del abuso sexual is that they have trouble walking, es que tienen problema en caminar, inappropriate sexual knowledge, que tienen un conocimiento sexual que no es apropiado, including vocabulary, incluyendo el vocabulario. children that are forced to have oral sex, Los niños que son forzados a tener el sexo oral have serious eating disorders, tienen malas o desórdenes de comer, bedwetting disorders, se mojan la cama and fear of darkness, y tienen el temor a la oscuridad and a frequent abdominal pain. y tienen dolores abdominales muy frecuente. So what is the reaction of an abused child? ¿Qué es la reacción de un niño abusado? Is a child that is shy, Es un niño que es introvertido, passive, pasivo, withdrawn, pero también retraído, very aggressive, muy agresivo, cries a lot, llora mucho, has trouble concentrating, tiene dificultad en concentrarse, avoids interaction, no trata de no tener interacción con otros,
chronically aggressive y crónicamente es agresivo and explosive emotionally. y es explosivo emocionalmente. When I was working in the nursery again, Cuando yo trabajaba en la guardería, there was a child that was very aggressive. que había un niño que era muy agresivo. So we thought, because the child just started in nursery, that it was the way of child expressing himself. Y porque había recién comenzado en la guardería, solo pensábamos que era la forma en que se expresaba. But after a month, Pero después de un mes, the child was keeping being aggressive, el niño continuó siendo agresivo. and he didn't know how to show love. Y ese niño no sabía cómo mostrar amor, So, because we didn't have that communication with the parents, porque no teníamos esa comunicación con los padres. and the child spent almost 8 hours per day at the nursery. Y el niño solo estaba por ahí 8 horas el día en la guardería. We knew that something was wrong at home. Sabíamos que algo estaba pasando mal en la casa. And although the parents will say, no, everything is fine, Aunque los padres decían, no, todo está bien, you could see the effect of the environment at home usted podía ver el afecto el ambiente de la casa on the child. en el niño. When you will go and give him a hug, Cuando usted iba a darle un abrazo, he didn't know how to respond. él no sabía cómo responder. Anger was everything that he knew. La ira solo todo lo que él sabía. And that's an indicator that this child is not going through something good. Y esto es un indicador de que este niño no está pasando por algo bueno. And characteristics of abusive parents: Vamos a hablar de las características de los padres abusivos. physically and emotionally abusive parents. Padres que son abusivos físicamente y emocionalmente. So a person can usually find some tendencies Una persona puede encontrar tendencias of parental abuse de abuso parental by checking out the background of parents. buscando el antepasado de los padres. So, for example, Entonces, por ejemplo, if my parents didn't know anything but beating children si mis padres no sabían nada sino golpear a los niños, because they've been raised up that way, porque fueron criados así, that's how they're going to raise me, así ellos van a criarme a mí, because they didn't know any better. porque no saben o conocen mejor. And their parents didn't know any better. Y sus padres no saben mejor. And that tells you a hint of why is this parent abusive. Y te da conocer porque este padre puede ser abusivo. They are socially isolated people. Son personas que son aisladas, son personas aisladas And very suspicious of helpful people. y son muy sospechosos de personas que quieren ayudar. Image, Tienen bajo autoestima lacking a feeling of personal worth. y le falta como calor personal. Emotionally immature Son emocionalmente inmaduros and extremely unrealistic y son extremadamente no realistas with their expectations about children's behavior con la expectación del comportamiento de los niños and capabilities. y la capacidad de los niños. Now, what are the characteristics of sexually abusive parents? Ahora, ¿qué son las características de los padres que son abusivos sexualmente? Now, sex abuse El abuso sexual is non-class related, no es según clase, meaning that its problem reaches all levels of society, que significa que este problema toca a todos niveles de la sociedad, from the poor to the rich. de los pobres a los ricos. And how can we identify this in parents? ¿Y cómo podemos identificar esto en los padres? They have low self-esteem, Estos padres tienen bajo autoestima, emotional needs unmet by parents, tuvieron sus necesidades emocionales que no fueron cumplidas por sus padres, poorly developed coping skills, sus habilidades de poder desarrollarla en las situaciones es pobre, no pueden, socially isolated, lack of friends, tienen falta de amigos, son aislados socialmente, alcohol and drug addicts, abusan el alcohol y las drogas, extremely authoritative in the household, son extremadamente estrictos en la casa. and if you know about someone that fulfills all these characteristics, Si usted conoce a alguien que toma todas estas características and has children, y tiene hijos,
You better take care of them. Usted cuide a estos niños. You have to look after them Cuide de estos niños. because they don't have any other person. Porque no tienen a otra persona. Now, Ahora, the abused can and must be saved. los abusados tienen que ser salvos. We must save spiritually, Tenemos que salvar espiritualmente, emotionally, emocionalmente and physically y físicamente from any future harm. de cualquier daño en el futuro. In Psalms 127, verse 3, En Salmos 127:3 states that the children are a heritage, dice que los niños son heredad and no one should throw away heritage, y nadie tiene que dañar o botar la heredad, especially if it comes from God. especialmente o la herencia, especialmente si viene de Dios. In Matthew 18, verse 10, En Mateo 18:10, you are responsible to look out for the little ones, usted es responsable de cuidar a los pequeños, those who can't defend themselves. a los que no pueden defenderse, Because a child porque un niño can't do much. no puede hacer mucho. And if a child comes and tells you, Mom, this and this is happening, Y si un niño le viene y le dice, esto y esto está pasando, you have to listen to your child. usted tiene que escuchar a ese hijo The Bible tells o a us, ese niño. La Biblia nos dice, and God tells us, y Dios nos dice, that we have to look out for the little que ones. nosotros tenemos que cuidar a los pequeños. So if God has dealt with us Y si Dios ha tratado con nosotros to be concerned about a child, de tener cuidado de nuestro niño, it might be the Spirit nudging us. Amen. quizás sea el Espíritu que nos está hablando. So, are we responsible to help the abused? Entonces nosotros somos responsables de ayudar a los que han sido abusados. Yes, we are. Sí, sí somos. The first thing people do is to step in the other side of the road. La primera cosa que hacemos la gente es de pasarse al otro lado de la calle And pass by the situation, y pasar afuera de la situación, avoiding responsibility no quisiendo recibir responsabilidad and evading possible legal liability. y no quieren recibir cualquier liabilidad legal. But we must save the children. Pero nosotros tenemos que salvar a los niños. As a church, Como iglesia, we cannot avoid in silence no podemos quedarnos en silencio when an indication of a child abuse comes to the church. cuando un caso de abuso de un niño viene a la iglesia. Our responsibility Nuestra responsabilidad should be like the one in Exodus 1:17, tiene que ser como la de Éxodo 1:17. when the rulers of Egypt ordered to destroy all the male babies. Cuando los líderes de Egipto dieron el decreto de destruir a todos los niños, But the Israel woman didn't, pero las israelitas no lo hicieron because they were looking after the little ones. porque estaban cuidando a los They pequeños. couldn't defend themselves. No se podían defender ellos mismos. So, how can we help? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? The first thing we must do La primera cosa que tenemos que hacer is to show our love es demostrar nuestro amor and care for the abused child. y mostrar el cuidado por este niño que ha sido abusado. It's important to start helping Es importante de ayudar, to develop their self-worth de poder desarrollarles su autoestima and self-acceptance. y que se acepten a ellos mismos. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? Family, Familia, the pastor, el pastor and friends. y los amigos. But you have to make sure Pero usted tiene que asegurarse what kind of people is around you. qué tipo de personas están alrededor, What kind of friends are going to be the ones helping you, qué tipo de amigos te van a ayudar, helping your children. ayudar a sus hijos. So as a church, Entonces, como iglesia, we can create involvement. nosotros podemos crear este involucramiento. Activity does not eliminate the problem, La actividad no quita el problema, but it does give the child pero sí le da al niño or young person o a esta persona joven the support of the church. el apoyo de la iglesia. It will give them hope Les da esperanza and a reason to deal with the abuse y una razón por cual pueden tratar por este abuso they have experienced or are experiencing. que han experimentado o están experimentando. Another thing that we can do, Otra cosa que podemos hacer building them up spiritually. es edificándolos espiritualmente.
Since we are believers si nosotros somos creyentes of prayer and of faith, de oración y de fe, we can teach them to apply prayer and faith to their lives. les podemos enseñar de aplicar fe y oración a su vida. You might ask yourself, how can they learn this? Se pregunta usted, ¿cómo ellos pueden aprender esto? Through our example. A través de nuestro ejemplo. The prayers and intercessions La oración y la intercesión that we do towards this person de que hacemos a esta persona will build a hedge of protection around them. va a traer una protección alrededor de ellos. And only then Y solo en ese momento, en ese instante, we can teach them how to cope and deal podemos nosotros enseñarle cómo tratar con esas cosas the abuse through the word and spirit of God. y tratar con ese abuso a través del Espíritu de Dios. And Y we can teach them about forgiveness, les podemos enseñar del perdón, because forgiveness is the key factor. porque el perdón es un factor muy clave. They must forgive the one who has abused them Tienen que perdonar el que los ha abusado before they will find inner healing, antes de que ellos encuentren sanidad interna, including forgiveness of themselves of any personal blame. aún recibiendo perdón para ellos mismos por cualquier culpa personal que tengan Or guilt they have about what happened. o culpa que ellos tienen de lo que les pasó. The objective is to find strength and freedom El objetivo es que ellos encuentren fuerza y libertad from the guilt and shame that comes de la culpa y la vergüenza que viene de a través de estas cosas. but the freedom that they will get, Y la libertad que ellos tendrán it comes through the obedience to God and His Word. vienen a través de la obediencia a Dios y su palabra. And the last thing that we can do, Y la última cosa que podemos hacer, among many others, but there's just a few of them, de muchas cosas, pero solo mencioné unas pocas, is never give up. es nunca rendirse. Even if the child fails to respond in a positive way, Aunque el niño no responda en una manera positiva, we can leave the door open to help when he is ready. podemos dejarle la puerta abierta de ayudarle cuando él o ella esté listo. We must continue to believe in Him Tenemos que continuar creyendo en él and to express it verbally as well as in our y actions. expresarlo verbalmente también en nuestras acciones. The time committed to the child El tiempo que nosotros comprometemos a este niño can motivate him to make a commitment to God puede motivarlo para que ellos hagan un compromiso a Dios based upon the love of God that comes through us. basado a través del amor de Dios que viene a través de nosotros. Amen. So let us remember all this. Entonces recordémonos de todo esto. There's nothing worse for me to see a sad child, No hay nada peor para mí que ver un niño triste, a child that can't give you a smile, un niño que no puede sonreír, a child that can't express love, un niño que no puede expresar amor, a child that doesn't know what nurturing means. un niño que no sabe cómo recibir cuidado o expresar cuidado. It is very sad, Es muy triste and it breaks my heart to know y quebra mi corazón saber that it's happening in nowadays. que está pasando en nuestro día. And we must help, we must save the children. Y tenemos que ayudar, tenemos que salvar a los niños. And if you know about any child or any person going through these situations Y right si now, usted sabe o conoce a cualquier niño o cualquier persona que está pasando por estas situaciones ahora, there's websites like GovUK that they will tell you what to do to report a child abuse. hay páginas en la internet como esta del gobierno que le enseña cómo reportar el abuso de niños. It tells you to who call Le dice a quién llamar or what to do. o qué hacer. There's also, if you don't know what kind of abuse this child is having, Si usted no sabe qué tipo de abuso there's tiene this este other niño, website también hay esta otra página that en will internet explain you que le explica what type of abuse are. qué tipo de abusos pueden haber. Amen. When this topic about child abuse Cuando hablamos de este tema del abuso de niños, is a complex one, es un tema muy complejo and the emotional situation does not lay
only on simple descriptions Y la situación emocional no puede ser explicada por descripciones simples. and just give easy solutions. Y no hay soluciones fáciles. So this lesson doesn't provide all the detailed information about it, Y esta enseñanza no trae toda la información sobre estas cosas, but it helps us how to recognize some. pero nos ayuda a cómo reconocer ciertas cosas. And also, if you know about someone going through this, Y si usted conoce a alguien que está pasando por esto, you have to go and speak with a professional trained counselor. usted tiene que hablar con un profesional consejero. Talk to your pastor. Hable con su pastor. Talk to the authorities. Hable con las autoridades. Don't leave it like that. No lo deje así. If you find yourself in a situation Si usted se encuentra en una situación, where you have spoken with your pastor si usted no ha hablado con su pastor and your pastor just told you to leave it there, do nothing about it, y su pastor le dije que lo deje allí, no haga nada, go to the authorities. vayas a las autoridades. You have to be heard, Usted tiene que ser escuchado and you will be heard. y usted será escuchado. There's people that will help you. Hay personas que te ayudarán. So you're not alone. No estás solo. Your child is not alone. Tu hijo no está solo. You have options, Tienes and opciones there's people that will be there looking after you. y hay personas que te cuidarán. I want to give a short testimony. Quiero dar un corto testimonio. This happened a year ago, Esto pasó un año. and as Yes. an adult, Como un adulto, you don't think about yourself in these situations, usted no se piensa como usted mismo en estas situaciones, going through these situations. pasando en estas situaciones. And last year, February, Y el año pasado, en febrero, when I was coming back from work, cuando yo venía a casa del trabajo, I was going home and then I was going to go to church yo iba a casa y después iba a salir a la iglesia because we had midweek Bible porque study. teníamos estudio entre la semana. I didn't know there was a football match game. Y yo no sabía que había un partido de fútbol. I live close to a stadium, Yo vivo cerca de un estadio and usually when there's a football match, y usualmente cuando hay un partido, they close the roads, ellos cierran las calles and the bus that I have to get to my house y el bus que tengo que tomar para llegar a mi casa wasn't working. no trabajaba. So I didn't know that. Entonces no sabía esto. And after 10 minutes waiting for the bus Y después de 10 minutos esperando el bus and seeing people drinking and a bit tipsy, y viendo a personas que estaban tomando y un poco borrachos, going towards the stadium, yendo al estadio, I realized, oh, there's a football match. me di cuenta que había un partido que estaba jugando. And I had to walk almost 20 minutes to get home. Y tuve que caminar casi 20 minutos para llegar a casa. So on my way home, Y en mi camino a casa, I decided to take a shortcut. yo decidí tomar un camino más corto. And the road was quite dark, Y la calle era muy oscura, but it was a shortcut. pero era un camino más corto. The main road La calle principal had lots of police officers, firefighters, tenía muchas policías, bomberos, because of the football match. porque había el partido. So as I was walking, Y mientras yo caminaba, I felt that someone was following me. yo me sentía que alguien me estaba persiguiendo. When I turned back, Cuando yo volteé, I've seen this group of men yo vi este grupo de hombres wearing hoodies, con capuchados and you barely could see their y faces. casi no podía ver sus rostros. So I started walking faster and faster. Entonces comencé a caminar más rápido. And when I turned back again, Y cuando volteé a mirarlo otra vez, they were getting closer. They were chasing me. estaban más cerca, me estaban persiguiendo. So I had fear. Entonces yo comencé a tener temor. There was no one in the road. No había nadie más en la calle. It was only me and those group of men. Y era solo yo y ese grupo de hombres. And I wanted to paralyze myself. Y yo me sentía que estaba quedando paralizada. But I kept running. Pero continué corriendo. When I turned back again, Cuando volteo a mirar otra vez, one of these men uno de estos hombres grabbed my arm cogió mi brazo and they surrounded me. y me cogieron alrededor. And one of them was trying to lift up my skirt. Y uno de ellos estaba tratando de levantar The other one was mi falda. The other one was trying to take out my clothes. Y el otro estaba tratando de quitarme la ropa. But I was surrounded by them. Y yo estaba alrededor de ellos. And Ellos I estaban was alrededor de mí. wrestling. Y yo estaba peleando con ellos. And I was just shouting, stop. Y yo estaba gritando, pare. But deep inside my heart, Pero dentro de mi corazón, the only thing I could say
Solo lo que podía decir was, Jesus, help me. era, Jesús, ayúdeme. I couldn't say it out loud. No podía decirlo a alta voz, But in my heart was, Jesus, help pero en me. mi corazón era, Jesús, ayúdeme. And then straight away the enemy Y era directamente el enemigo. started throwing thoughts in my head. Comenzó a tirar pensamientos en mi mente. Oh, this is happening to you because you don't pray as much. Eso se está pasando porque usted no ora Because you don't suficiente, fast as much. porque no ayunas You're not a good suficiente. Christian. No eres una buena cristiana. That's what you deserve. Pues eso es lo que tú That's mereces. your worth. Eso es tu valor. That's what needs to happen to Eso es lo you. que necesita pasarte a usted. But that's not true. Pero eso no es verdad. In the moment when I was wrestling with them, Y en el momento que estaba peleando con ellos, I fell on the ground. me caí al piso I hurt my knee. y me golpeé en la rodilla But I stood up y me and levanté I started running and running and y running. comencé a correr. When I looked back, Cuando miré atrás, those group of men ese grupo de hombres were far away from me. estaban lejos de mí. In that moment, I didn't realize. Y en ese momento no me di cuenta. And I just kept, when I got to the main road, Y cuando llegué a la calle principal, there were loads of police officers, había firefighters. muchos policías y bomberos. And I was crying, I was Y weeping. yo estaba llorando. And I was just saying, stop, stop, Y stop. yo estaba diciendo, pare, pare, pare. And no one will help me. Y nadie me ayudó. Not the police officers, Ninguno de los policías, not the ni firefighters. los bomberos. When I got home, Cuando llegué a I casa, don't even know how I got home. no sé cómo llegué a casa. I just passed out. Y me desmayé. When I opened my eyes, Cuando abrí mis ojos, the ambulance was there, la ambulancia estaba the allí. police officers were La there. policía estaba allí. When my dad called my pastor, Cuando mi papá llamó a mi pastor, the first thing the pastor said, la primera cosa que hizo el pastor has she spoken with the es authorities? que ya ha hablado con las autoridades. Because that's the first thing you must do. Esa es la primera cosa que usted tiene que hacer. When the police came to my house, Cuando la policía vino a mi casa, I told them, although it was hard for me to speak, les dije, aunque fue muy difícil de yo decirles, because I knew that I'm pretty sure that wasn't the first time this group of men were doing that. porque no, estoy seguro que no es la primera vez que este grupo de hombres hizo eso. And because of that, Y porque eso pasó, and because I told the police, y porque le dije a la Officers. policía, every football match game, cada partido de fútbol, on that shortcut that I took, on that road, en esa calle, camino corto que yo tomé, there's always police officers. siempre hay policía allí ya. Because thank God it wasn't me, Pero gracias a Dios que no fui yo, but because I told the police officers pero porque yo le dije a la policía and the authorities, y la autoridad, I stopped it from happening to someone yo le else. paré que le pasara a otra persona. But when I look back at it, Y cuando yo miro atrás a esto and I remember falling on the ground, y me recuerdo caer al piso I was surrounded by them, y estaba rodeado and I started running. rodeado de ellos y comencé a correr. It wasn't even 2 seconds, No era 2 segundos and they were far away from y me. estaban lejos de mí. But that was only God. Y eso fue solo Dios. And with the counseling of my spiritual authority, Y con el consejo de mi autoridad espiritual, the love and encouragement of my church family, el amor y el ánimo de nuestra familia en la iglesia and my family, y mi familia, I was able to move on. yo fui capaz de mover adelante de esto. And I just want to tell and if an adult Y si un adulto like me como yo can go through these things, pueden pasar por estas cosas and sometimes you might feel that you can't do anything about y it. usted se siente como que no puede hacer nada sobre esto, Imagine a child imagine un niño that they are not heard, que no son escuchados that they think that that's something that has to happen to them. y ellos piensan que es algo que tiene que pasarles. So remember Entonces recuérdense how that my testimony can help you. para que mi testimonio te ayude. But we must save the Pero children. nosotros tenemos que salvar a los niños. And again, if you find yourself in this Y situation, si usted se encuentra en esta situación, talk to your pastor, hable con su pastor, report to the authorities. repórteselo a las autoridades. Don't think that you're alone. No pienses que estás solo. There's people out there that want to help Hay you. personas allá que quieren ayudarte. The authorities helped me. Las autoridades me ayudaron a mí. I went to a group of counseling Yo fui a una consejería with women that have been through the same thing. con mujeres que habían pasado por lo mismo They que were yo. constantly sending me messages about what I want to do next. If I want someone to escort me from work to home. Me mandaban mensajes diciendo que si quieren que alguien me escolte de la casa al trabajo. There's people there that want to help Hay you. personas ahí que quieran ayudarte. You are not alone. No estás solo. Your children are not alone. Tus hijos no estás solo. God is with you, Dios está contigo. and we are the church family with Y you. nosotros, la familia de la iglesia, estamos con usted. Amen. I hope Amen. this helps you. Espero que esto te haya ayudado.
Amen. Can you put Facebook? Amen. Brethren, thank you for being with us today.